La cumbre del G20 que se llevó a cabo, ya terminó en San Petersburgo. Sí, en San Petersburgo. Sí, me parecía interesante tratar de explicar brevemente de qué se trata esto del G20, porque es una instancia, digamos, de poder mundial que hasta hace 20 años no existía, digamos, y que tiene que ver con cómo se está configurando el mundo después de la caída del muro de Berlín, después de los atentados del 11 de septiembre, etcétera. Digamos, desde el final de la Segunda Guerra hasta hace una o dos décadas, el núcleo de poder mundial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde estaban representados los 5 grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rusia o la Unión Soviética, después Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, digamos, ¿no? El resto, la Asamblea de Naciones Unidas, donde todos tienen un voto, por ejemplo, bueno, era una instancia, uno diría, casi simbólica, digamos, ¿no? Los miembros no permanentes, Argentina de hecho es miembro no permanente ahora del Consejo de Seguridad, de hecho es presidente del Consejo de Seguridad también, porque los 5 miembros son los que tenían poder de veto, dicen esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Ese ordenamiento, digamos, del mundo empezó a quedar viejo, por diferentes motivos, entre otros porque fue un ordenamiento que era funcional a la, digamos, al mundo bipolar, claro, de un lado la Unión Soviética y del otro Estados Unidos, y este ordenamiento creo que tuvo su éxito en la medida en que evitó una guerra, nada menos que una guerra nuclear, digamos. Ahora, después de la caída del muro de Berlín, después de los atentados del 11 de septiembre, y en un contexto en el que los países emergentes, los países del tercer mundo, del llamado tercer mundo, digamos, empiezan a cobrar otra importancia, bueno, fue necesario pensar alguna otra instancia, y me voy caminando hacia... Dale, vete para las placas. Está pasando en este momento Nathanson, haciendo la Grande la Rúa, se va para la placa. ¿Qué vas a mostrarnos en esa placa? Vamos a mostrar un mapa donde se ven cuáles son los países que forman parte del G20 y qué expresan, digamos. Son los 7 países más desarrollados del mundo, a los cuales se suman algunos países en vías de desarrollo, no todos. Y es una selección más o menos arbitraria, digamos. Por ejemplo, de América están, además de Estados Unidos y Canadá, que son 2 países desarrollados que forman parte del G7, el grupo de países desarrollados, están México, Brasil y Argentina. Voy a usar esta mano porque si no el director me reta, porque dice que hago así y tapo, digamos... Tiene razón. Gracias. Bien, Nacho, tiene razón. Sí, algo estoy aprendiendo. Forman parte de Europa solo algunos países, por ejemplo, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia. No está España, digamos, que es un país dentro de lo que es Europa, un país relativamente pequeño, digamos, ¿no? Sí está la Unión Europea como un todo. De Medio Oriente está representado Arabia Saudita, no está, por ejemplo, Egipto, que también es un país árabe que podría estar representado, que tiene, 5 veces más habitantes y más Producto Bruto que Arabia Saudita. Bueno, es una selección, digamos, arbitraria, pero lo que tienen en común es que son los países más importantes del mundo, a los cuales se suman los países emergentes más importantes, ya sea porque tienen el PBI más grande, o sea, la capacidad económica más grande, porque lideran procesos de integración, porque tienen algún otro atractivo. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene la reserva de petróleo más importante del mundo y tal vez por eso estén en el G20. Ahora, sumados, los países del G20 representan, lo tenemos acá en esta tortita, el 90% del PBI mundial. José. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Quién decide quién entra y quién queda fuera? No, es que ya se decidió. O sea, hubo una primera cumbre del G7, ahí en los fines de los 90, en el contexto de la crisis asiática y demás. Se decidió que el G7, que era el grupo de países desarrollados, ya era insuficiente, digamos, para tratar de hablar de algún tipo de ordenamiento nuevo de las finanzas del mundo, de la arquitectura financiera global y demás, y ahí se pusieron de acuerdo en invitar a algunos países en vías de desarrollo. Y eso quedó de algún modo cristalizado y cerrado. De hecho, hay un montón de países que quieren formar parte del G20 y no los dejan. Noruega, España, Holanda, que están como observadores del G20, pero que no forman parte. Entonces fue como una decisión que se tomó en su momento y quedó cristalizada. Pero el otro día lo decíamos, Mariana, el mundo, el contexto global es anárquico, o sea, no hay nadie que gobierne el mundo. Claro, ¿qué deciden? Nadie, y los mismos países, es una cuestión de relaciones de poder, digamos. Claro. Se pusieron de acuerdo, los países en vía de desarrollo que fueron invitados a formar parte, obviamente estuvieron de acuerdo y eso quedó de algún modo cerrado. Pero de alguna forma salen resoluciones, así como la ONU vota, no sé, convenciones o resoluciones, digo, ¿sale algo que tenga algún efecto concreto de las reuniones del G20 o es un intercambio de opiniones y ahí, bueno, son relaciones públicas finalmente de los propios países? Mira, es interesante porque a diferencia de Naciones Unidas,
donde hay una diplomacia multilateral con embajadores, con un consejo, con reglas, etc. El G20 es simplemente una cumbre de jefes de Estado, de presidentes y primeros ministros, que se reúnen una vez al año en algún lugar. Ahora, es esta nueva idea, es cómo está cambiando la diplomacia mundial, que ya no pasa tanto por Naciones Unidas, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, es decir, por las instituciones, por las burocracias internacionales, sino que se juega más en el cara a cara entre los presidentes. Se reúnen, ahora están reunidos en San Petersburgo un par de días, porque los presidentes tampoco pueden ir y quedarse 2 meses, digamos, tienen cosas que hacer. Se reúnen un par de días y toman decisiones. En algunos casos esas decisiones son intrascendentes y en otros no. Por ejemplo, cuando estalló la crisis global, la primera parte de la crisis global en el 2008, se reunieron muy rápidamente en Londres, una cumbre del G20 muy importante en Londres, y sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, pero también los demás países, se pusieron de acuerdo para inyectarle liquidez al mercado mundial. O sea, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos, el Banco Central Chino y demás, se pusieron de acuerdo para meterle plata al comercio mundial para tratar de que no se hundieran las finanzas globales. Bueno, esa fue una decisión que se tomó en su momento en el G20, digamos. Y en algunos casos que ellos hablan de cambio climático y se hace poco. Y en algunos casos sí se toman algunas resoluciones. Por ejemplo, se está discutiendo mucho el tema de los paraísos fiscales, cómo tratar de neutralizar o controlar mejor los paraísos fiscales, y ahí, por ejemplo, hay pocos avances. Ahí estamos viendo las banderitas, por ejemplo, ¿no?, de todos los países del G20. ¿Cuántos de esos tienen sedes en paraísos fiscales? Bueno, las empresas, tema, ¿no? Claro. Sí, las empresas de todos estos países, pensemos que están China, Francia, Italia, Japón, México, los países más importantes del mundo, la Unión Europea, y otra cosa, vuelvo como de la rúa para mi lugar. Y otra cosa interesante es que en el G20 no solo están representados los países y la Unión Europea, sino que están representadas otras instancias que forman parte del poder mundial y que no son países: el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial. Huntington, un profesor de la Universidad de Harvard, dice que estamos en un mundo que es multipolar y no polar. O sea, que no solo son los países los que tienen el poder, digamos, sino que son los organismos multilaterales, las grandes empresas multinacionales, las redes de narcotráfico, o sea, un montón de poderes que no están localizados nacionalmente, digamos. Bueno, algo de eso... Que no tienen la banderita. No, que no tienen bandera, digamos. No, bueno, algo de eso se está discutiendo, se discutió estos días alrededor, en el grupo de los 20, alrededor de qué posición van a tener los países poderosos en términos de comercio exterior con los países que están en vía de desarrollo. Algo así como, bueno, nosotros no estamos en este momento consumiendo mucho, dicen los países poderosos, así que vamos a vender nuestros productos a los países que están en vía de desarrollo. Los países que están en vía de desarrollo le hacen montoncito, así como diciendo no, porque nos terminás la industria, nos termina el crecimiento, etcétera, etcétera, y pasa ahí obviamente allí una puja de intereses. Ahora tenía una pregunta para hacerte, que es, de alguna manera ese ordenamiento mundial que se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial responde obviamente a intereses y a ganadores. Frente a esta situación que está viviendo el mundo de hoy, en donde no está muy claro ganadores y perdedores, ¿el G20 va a tener un rol importante en el diseño de un nuevo sistema internacional de relaciones? Daría la sensación de que no va a haber un nuevo sistema mundial de relaciones institucionalizado y burocratizado como es Naciones Unidas, sino que va a haber este tipo de cumbres flexibles, cumbres presidenciales. Algunos dicen que es diplomacia presidencial. O sea, se juntan los tipos y toman una decisión. Tiene la ventaja de que al estar los jefes de Estado, los primeros ministros de los países más importantes, bueno, uno piensa que lo que se decide ahí, si hay consenso, más o menos se resuelve, no es como Naciones Unidas. Naciones Unidas, ¿cuántos comunicados emitió diciendo que se sienten a negociar Gran Bretaña y Argentina por Malvinas? 80.000 y nunca pasó nada. Un día podrías hablar de la Organización de Naciones Unidas, ¿Cómo funciona? Y toda su diplomacia, si tiene algún sentido, porque uno piensa que tiene unos presupuestos enormes y para qué es una sirve, burocracia, ¿no? muy pesada. Ahora, y una última cosa para redondearlo del G20. En el 2010, un dato que pasó desapercibido, pero que para mí es muy impresionante. En el 2010, por primera vez, por lo menos del final de la Segunda Guerra, los países del así llamado tercer mundo produjeron más, la suma de las economías de los países del llamado tercer mundo fue más importante que el primer mundo. O sea, el tercer mundo por primera vez sumó una economía más importante. Esto habla del G20. ¿Por qué hay un G20? Bueno, porque China, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, son cada vez más poderosos. Se viene una pulseada importante. Y estamos en eso, estamos en un reequilibrio del mundo. Está clarísimo.